Emilio, he visto por ahí se puede decir que es un meme, pero convertirse en una realidad, que hay varios animales en el bosque. Entonces está el cocodrilo, está el águila, está el miquito, está la tortuga, está el conejo, y todos ellos le hacen el símil como de un salón de clases. Y está el profesor que tiene las evaluaciones. Y dentro de las evaluaciones se puede decir que están evaluando cada una de las materias. Una de las materias es natación, otra de las materias es qué tan rápido suben y trepan un árbol, otra de las materias es el vuelo y así sucesivamente. Todos estos animales van a ser juzgados, por decirlo así, dependiendo el tipo de habilidad que quizás tiene otro mejor. ¿Cree que esto sigue funcionando así en la educación? Que todas las personas desde el colegio hasta que tienen una educación superior, ustedes que son expertos en eso, de las habilidades, las verdaderas habilidades, las tienen que simplemente estandarizar o por qué no potencializar las habilidades que tiene cada uno de los estudiantes. Mira, eso definitivamente ha cambiado. Ahora mismo, digamos que una de las tendencias globales que hemos analizado y que nosotros pues como parte de una red internacional de centros educativos, es que mucha gente quiere personalizar su educación. Y, y digamos que el tema de la customización, que es como a veces lo escuchamos por ahí, se ha convertido en una de esas, eh, digamos que de esas banderas que llevamos algunas instituciones, ¿no? ¿Cómo hacemos para que el estudiante estudie a su medida, estudie a su ritmo, desarrolle lo que justamente necesita él y lo que necesita también la sociedad para que pueda emplearse, ¿no? Entonces, realmente entra todo ese panorama de desarrollo de habilidades. Y luego hay unas habilidades que se nos olvidaron por completo desde hace algún tiempo. Y es que, claro, estábamos intentando formar a los mejores diseñadores o formar a los mejores gestores en ciertas áreas. Y a veces se nos olvidan las habilidades blandas, por ejemplo. ¿Sí? Que ahora mismo, que son, de hecho, hace unos años las llamaron las habilidades del siglo XXI. ¿Sí? ¿Y cuáles eran estas? Estaba el pensamiento crítico, estaba el pensamiento analítico, estaba los temas de comunicación que son fundamentales, que tú que tienes un podcast, sabes que el tema de comunicación se vuelve absolutamente prioritario y estratégico en cualquier organización o en cualquier institución, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo. El tema es que ahora mismo no estamos midiendo exactamente a los estudiantes de igual manera. O sea, no es como que todo el mundo tiene que ser exactamente igual, sino que estamos buscando cómo cada persona brilla y tiene su propia estrella dentro de lo que mejor sabe hacer, ¿no? Y esto le ha abierto también el camino a muchas personas que tienen habilidades diferentes, que tienen intereses diferentes, a que lleguen al punto donde quieren llegar. Bueno, hay un tema que es obligado cuando uno habla de educación, es la pandemia, porque la pandemia marcó pues como un antes y un después para la educación. Por lo menos hacer perder el miedo, pero no tanto de los usuarios, porque los usuarios, de hecho los jóvenes, pues son nativos digitales y están de frente a todo lo que tiene que ver con la tecnología, más que todo para el otro lado, que son las instituciones educativas, los profesores, que muy seguramente, y podríamos medir una gran cantidad, eh, no están preparados. De hecho, pues la educación universitaria no los prepara necesariamente para las herramientas de tecnología para aplicadas a la pedagogía que hoy en día pues son bastantes. ¿Cómo cambió la pandemia ese concepto que ha llevado a la realidad? Mira, había unos estudios de la consultora internacional Deloitte que durante la pandemia, más o menos como la pandemia empezó en el 2020, hacia abril, a un año después de, no mentiras, como 6 meses, 7 meses después de que empezara la pandemia, Deloitte sacó un informe en el que decía que en 6 meses habíamos avanzado lo que no se había podido avanzar en 6 años en temas de transformación digital. ¿Sí? En el tema de transformación digital, pues hay muchos factores, ¿no?
sobre todo las empresas, las instituciones, organizaciones y demás, tenían cierto miedo porque decían, no, es que yo quiero tener a la persona aquí sentada, que yo pueda controlarla, que de verdad estés trabajando. Y durante la pandemia, el tema fue un tema de cambio de conciencia y de confianza, ¿no? Entonces, creo que la pandemia fue un impulsor que nos llevó a hacer esa transformación digital a las malas, ¿sí? Digamos que fue una necesidad. En unos casos, o sea, para mí la mejor definición es pasamos del deseo de la transformación digital a la necesidad de la transformación digital, ¿no? Pero donde estuvo digamos que el gran cuestionamiento o el gran reto es cómo nos adaptamos y cómo aprovechamos eso, ¿sí? Porque mira, realmente, digamos que nos adaptamos, ¿sí? Porque dijimos, pues es lo que hay, nos adaptamos, pero la tarea estaba en el cambio estructural y no solo en pues antes dictaba la clase de esta manera y ahora la dicto de esta otra manera, sino que fue ayudarle a los maestros y a los profesores a que cambiaran la forma de pensar, de que su estructura mental, de cómo ellos impartían una clase cambiara, ¿sí? Las instituciones que logramos llegar hasta ese punto fueron las que los profesores mejor se adaptaron y las que mejor adaptamos nuestro quehacer en la parte online, ¿no? Y digamos que, a ver, para nosotros, como LCA Education, como nuestra red, yo en aquel momento de la pandemia estaba en Costa Rica, en una de nuestras sedes de allí. Tenemos una sede en San José de Costa Rica que se llama LCA Veritas. Y tuvimos o sea, nuestras carreras, teníamos arquitectura, teníamos animación digital, teníamos diseño publicitario, teníamos un montón de carreras que yo en parte decía, digamos que no fue tan difícil adaptarlas al entorno online, ¿sí? Los retos más grandes, ¿quiénes los tuvieron? Los de medicina, incluso algunas ingenierías que tuvieron que llevarse, no sé, laboratorios a la casa, ¿no? Para nosotros fue, digamos que, en cierta manera más fácil porque pues nuestros estudiantes, por ejemplo, los de moda, tenían sus máquinas en casa. Es decir, es verdad que no tenían, no sé, la fileteadora o la máquina específica, pero tenían algo con lo que podían empezar a construir. Y cada uno de esos escenarios fue un reto para los profesores. ¿Cómo hago para que el estudiante entienda esto? ¿Cómo hago para corregirle? ¿Sí? Un profesor de dibujo nos decía, ¿cómo lo hago? ¿No? Entonces empezar entre todos a mirar qué alternativas teníamos. Entonces empezamos a descubrir profesores que montaban trípodes dentro de su espacio, adaptando reglas, adaptando cosas para poner su teléfono móvil encima de lo que estaban haciendo para que el estudiante pudiera verlo dibujar, ¿no? Empezamos a ver otros que dijeron, no, encontré una aplicación en el iPad para hacer X cosa. Y si tú te das cuenta y comparas, por ejemplo, una aplicación como Microsoft Teams antes de la pandemia y hoy día, o sea, son diametralmente distintas, ¿no? O sea, ahora mismo creo que Teams va ahora a sacar una nueva actualización en la que nos va a permitir traducción simultánea desde la misma aplicación, ¿no? Ujú. Y entonces eso nos trae, o sea, empieza a verse un panorama diverso, súper enriquecido para que la gente pueda hacer muchas cosas más. Y entonces, como te digo, es todo un reto. Ahora bien, mencionaste hace un momento el tema de los nativos digitales. Yo esa expresión a veces la tomo con pinzas porque yo creo que eso, digamos que nos pone en un panorama, pero yo a veces siento que eso también es peligroso. Y te digo porque a mí me parece peligroso. Creo que a veces cuando les decimos que estos chicos que son más jóvenes son nativos digitales, sí, pensamos que es porque ya tuvieron una pantalla en la mano desde muy pequeñitos, sí, pero digamos que ellos están familiarizados con las pantallas, pero a nivel resolutivo hemos descubierto que les cuesta un poco más entender la lógica de lo que hay detrás de la pantalla, ¿no? Entonces, hay otros estudios en los que hemos analizado en el que los nativos digitales, los que llamamos nativos digitales, tienen las mismas brechas digitales que nuestros adultos mayores actuales. Es decir,
tu mamá, tu papá, incluso hasta tus abuelos que utilizan, o sea, que empezaron a ver hasta la misa a través de un teléfono móvil por Zoom, ¿no? Que era la cosa no, súper novedosa para ellos. Eh, la misma brecha que tienen ellos la tienen porque saben para qué sirve el teléfono, saben para qué sirve un iPad, cómo le pueden sacar provecho, pero realmente no saben lo que hay debajo, ¿sí? Esa lógica que falta y yo creo que ese es un reto que tenemos todas las instituciones ahora mismo de ayudarle a esta generación a que entienda esa otra capa que hay debajo, ¿no? Entonces, como te das cuenta, el panorama está lleno de retos, la pandemia nos aceleró un montón. Pero incluso ahora mismo estamos teniendo un pequeño retroceso, por ejemplo, en temas de teletrabajo, ¿sí? Porque digamos que nos hemos generado unos hábitos que ahora mismo las personas no, durante la pandemia quizás era como, pues no tengo nada más que hacer, pues trabajo y luego descanso un rato. Ahora creo que el teletrabajo también es un nuevo reto para todos de cómo hago para que las personas me ayuden o respondan a lo que yo quiero que respondan, ¿no? Pero bueno, es todo un proceso y es todo un... Tocó varios puntos, los que digamos uno podría estar de acuerdo. Ahora lo digo por el lado de la tecnología y de ver el tema también como un usuario. Eh, sí, efectivamente la pandemia aceleró, no porque no existieran las herramientas, sino Ujú. porque las instituciones no las usaban, Exacto, definitivamente. tal cual. Y pienso que era más por el desconocimiento del paradigma que existe en los profesores en pensar que la tecnología es más su enemigo. Y hoy en día con la inteligencia artificial algo puede pasar, pero para no saltarnos del tema, pues digamos que los usuarios no necesariamente necesitan saber cómo funciona un teléfono desde que sepan sus beneficios. Porque es lo mismo de los animalitos, o sea, no todos tienen las mismas capacidades para entenderlo, no todos son programadores, pero el Internet o las herramientas que tienen los chicos hoy en día, pues evidentemente facilitan que aprendan cosas que a veces uno ni se imagina, ¿sí? Ujú. Uno pues cuando tiene esa mentalidad empírica, uno ya hoy en día va a YouTube y YouTube pues, es una gran universidad, pues por supuesto guardando el respeto y las proporciones, pero la forma empírica de aprender ciertas cosas ha hecho que eso también cambie. Por eso las plataformas como Plaxi son muy exitosas, porque claro, es un modelo como hoy en día podríamos definir Netflix o Spotify. No escucho lo que me ponen a escuchar, como funcionaba cuando existía, bueno, existen todavía, pero las emisoras de FM o la televisión tradicional, que ya muy pocas personas lo ven. Los que tienen acceso a medios digitales ya no ven eso, ni Ujú. escuchan emisoras de FM. Van a Spotify y ahí seleccionan lo que quieren. Lo mismo sucede con Netflix. Entonces yo veo lo que quiero en el tiempo que quiero y ya no lo que me toca ver en un canal. Ujú. Con la educación pasa algo similar cuando existen ese tipo de plataformas. Y es estudio lo que me gusta, lo que quiero y no necesariamente todo toque, lo que toque estudiar. Digamos que ahí se abre Pero también es cierto que hoy en día tocas el tema del teletrabajo y es algo que está pasando que es muy evidente. Yo lo siento, lo percibo muy evidente a veces cuando uno hace capacitaciones en el computador, pues la gente pone la pantalla, va y se pone a hacer el almuerzo, ¿cierto? Hasta puede que saquen al perrito, porque a veces uno cuando la gente, no, nadie responde, ¿cierto? Pero la presencialidad, el tener la persona interactuando, así como este podcast puede ser muy diferente a quien está de pronto en otra parte del mundo y tenemos el Zoom o el Teams, indiferentemente de las herramientas, pues esa interacción creo que como seres humanos va a ser mucho más valiosa. Está tomando hoy fuerza lo presencial y como un equilibrio entre las tareas digitales. ¿Sí? Sí, mira, de hecho, eso nos trae un reto que, por ejemplo, acá en Colombia el Ministerio de Educación eh, tardaron un poquito en entenderlo, pero mira que ya lo tenemos muy bien definido, ¿sí? Y es a todas las instituciones que dependemos del Ministerio de Educación como ese LSI Bogotá, ahora tenemos una modalidad que le llamamos la modalidad híbrida.
¿sí? Que mezcla lo mejor de los dos mundos, ¿sí? Nosotros digamos que ya desde hace varios años venimos trabajando en este tipo de metodologías en las que uno busca los momentos más, digamos, como cuál es la mejor experiencia para el estudiante en cada uno de los universos, ¿sí? Evidentemente, hay unas clases que son teóricas, hay unas clases en las que pues tú tienes que escuchar que el profesor te transmita cierto conocimiento y te lo explique, ¿sí? Entonces, a veces pensamos, es que eso puede ser perfectamente un video, ¿sí? No tiene que ser una clase de 45 minutos, a lo mejor un video de 20 minutos en el que el profesor explica el tema, ¿sí? Y luego eso se complementa con una experiencia presencial en el aula en la que el docente entrega su mejor valor agregado, que es cuando puede dar el feedback directamente al estudiante. Eso nos ha ayudado a entender el universo completo de cómo lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, digamos que hay todo un panorama, tú lo decías, hay una oferta grande ahora mismo, pero también es cierto que, digamos que por lo menos en Colombia y en países en los que estamos, sigue pesando mucho la educación formal. ¿A qué me refiero con educación formal? La que está arreglada por el Ministerio de Educación o incluso la que está regulada por la Secretaría de Educación de cada ciudad, que es la que, por ejemplo, regula los técnicos laborales, ¿sí? Entonces, en ese panorama, evidentemente hay gente que dice, pues yo lo que quiero es aprender a programar y me voy con una plataforma en la que me van a enseñar a hacer Python y porque quiero hacer cosas con inteligencia artificial y demás, y se van a temas muy específicos. Pero hay mercado para todo. O sea, hay mercado para todo. eh, y hay que entender bien cuáles son las necesidades de todo lo que está pasando e irnos adaptando. ¿Qué nos pasa en la parte oficial o en la parte que es reglada por el ministerio? Vamos un poquito más lento, ¿sí? Porque pues digamos que somos más casi 300 instituciones en Colombia, todas, imagínate, mandando programas nuevos, mandándole solicitudes nuevas al ministerio, y pues el ministerio tiene que hacer todo un proceso de calidad para podernos dar un permiso para poder impartir un programa nuevo o, sí, o una carrera nueva, ¿no? Entonces, el proceso, digamos que al ser tan reglado por temas de calidad, se demora un poquito más, ¿sí? Pero ahora mismo lo que también hemos visto como tendencia es que la gente quiere estudiar más rápido. Entonces, digamos que en ese sentido, nosotros en el SI tenemos una ventaja y es que nosotros tenemos 3 periodos académicos al año. La mayoría de las Ok. instituciones de educación superior tienen 2 periodos al año. Hay unas que tienen dos y como una especie como de summer school en la mitad del año, nosotros tenemos 3 periodos completos al año. Entonces, digamos que nuestra formación es mucho más acelerada porque los estudiantes, digamos que sus periodos vacacionales son súper cortitos. Entonces, como súper intenso, 2 años, 2 años y medio para terminar una carrera con la misma calidad, con el mismo conocimiento de una carrera que hubiera durado 3 años, 4 años, ¿no? Personas que valoran el tiempo. Sí, exacto. Y mira que eso es una tendencia que estamos viendo que le ocurre a nuestros estudiantes. O sea, esta generación, los centennials y, bueno, ya casi no tenemos ningún millennial, pero todos los centennials que tenemos ahora mismo y la generación alfa, que es la que viene detrás, todos están valorando muchísimo el tiempo. Se están diciendo, no, quiero terminar rápido para irme a conocer el mundo o para ser emprendedor o para montar mi propia marca de ropa o para... O sea, quieren ahora velocidad, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que nosotros entender y ver en la medida de lo posible adaptarse a esa velocidad, ¿sí? Y pues como te digo, en el panorama actual, pues hay oferta de todo tipo, ¿sí? Nosotros incluso también tenemos cursos cortos que los hacemos, eso por ejemplo los hacemos la mayoría online y los tenemos, y digamos que y tenemos una oferta, por ejemplo, internacional en ese sentido. Entonces tenemos en la misma clase gente de Costa Rica, gente de México, gente de Bogotá, pero también tenemos gente de Chile, de otros países como Nicaragua, Honduras. Entonces, digamos que la formación online se vuelve mucho más interesante porque tengo diferentes puntos de vista de diferentes países. Listo. ¿Ustedes cómo están preparando hoy en día a los profesores, a los docentes en temas de transformación digital? Bueno, mira, aquí, en primer lugar, nosotros ahora mismo en el SI Bogotá solo tenemos formación presencial, que es en lo que hemos ido, pues es nuestro, el mayor número
de carreras que tenemos, todas se dictan en esa línea y lo que hemos tenido a nivel online ha sido por la pandemia o la oferta de educación continua. Ahora mismo estamos trabajando con los profesores. Empezamos a hacer ahora mismo un grupo de profesores para entender, como te digo, el reto está en cambiar estructuralmente primero. Esperamos que estés disfrutando de este episodio de Anécdotas de Emprendimiento, historias reales, lecciones valiosas para los negocios y la vida. Te contamos que este podcast es producido por meapunto.co. Si tú también quieres tu propio podcast, recuerda ver toda la información que te dejamos en la descripción de este episodio. Continuamos. Para luego entender la tecnología y hacer la transformación digital, ¿sí? Porque ¿cuál es digamos, fue el reto más grande? Que mucha gente dijo, vale, cambio tablero por iPad, cambio cámara y micrófono por estar aquí hablando tú y yo de frente, ¿no? Y ese fue el máximo cambio que hicimos, más o menos. Pero luego cuando uno empieza a ver que hay un montón de herramientas que me permiten incluso, yo qué sé, ponerme hasta unas gafas de realidad virtual o poder hacer otras cosas que podíamos hacer y ver cómo eso me ayuda en el proceso de aprendizaje. Entonces, a ver, todo esto fue como hoy pandemia y hágale y pues nos adaptamos, ¿no? Entonces ahora estamos haciendo en LSI Bogotá, estamos haciendo un ejercicio en el que tomamos a unos profesores, estamos construyendo ya, vamos a empezar ahora en este mes, vamos a empezar unos talleres, primero a hacer un diagnóstico de cómo son nuestras clases. Entonces estamos analizando qué es lo que sabe hacer mejor ese profesor, por qué su clase está siendo un éxito, por qué sus estudiantes nunca se ausentan, porque el profesor los está motivando, qué es lo que más valoran los estudiantes de esa clase. Con base en eso haremos un diagnóstico, de eso nos sacaremos unos retos en el aula y luego haremos unos talleres de ideación para ver cómo eso lo aplicamos no solo a la parte presencial, sino que es donde empieza a verse dónde genera valor la transformación digital. Porque esa es la pregunta clave. La pregunta clave es, ¿cómo hago yo para que la digitalización, la tecnología, me genere un valor agregado dentro del aula, dentro de lo que estoy haciendo, ¿no? Y ahí es donde empieza el mix de dónde hay más valor en una cosa, dónde hay más valor en la otra, ¿no? Como te digo, hay cosas en las que uno aprende mejor viendo un video y hay otras en las que uno aprende mejor haciendo, dibujando, cortando, cosiendo, etc. Entonces, es llegar a ese equilibrio en el que haya mucha calidad, haya entretenimiento. O sea, porque realmente yo siento que lo de la, ¿cómo era? Lo de la letra con sangre entra ya no aplica. Y ahora mismo lo que hemos descubierto también con unos estudios que han hecho otras universidades es que cuando la gente se divierte, aprende más. Como la gamificación, aprender jugando. Exacto, o sea, y digamos que la gamificación se ha vuelto como, digamos que ese ya es el top, pero realmente no tengo que llegar hasta allá. Hay clases en las que si tú logras conectar con el estudiante y si tú logras que el estudiante se esté divirtiendo, va a conectar, ¿sí? Yo creo que muchas veces uno recuerda las cosas más cuando se divierte, cuando le generó una experiencia, que con algo que uno dice, me tocó memorizarlo. O sea, no sé cuántos años tienes tú, pero yo recuerdo en mi época el otro día lo hablaba con mis hermanos, decíamos, ¿recuerdas cuando nos tocaba llevar ese croquis, cuando estábamos en séptimo grado, el croquis de Europa, y muéstrame dónde están los montes Urales, y uno... Ni idea, o sea, y el profesor te decía, dibuje los montes Urales donde están, en un croquis, y era como súper difícil, ¿no? Y ahora mismo, pues tengo otro montón de herramientas en las que lo que necesito saber es cómo llegar a entender dónde está y para qué me sirve esa información, ¿no? Entonces, pues realmente creo que el ayudar a los profesores, sobre todo, como te digo, hacer ese cambio estructural, o sea, esa es la parte más importante. Sí, antes de decir, no es la transformación digital no es reemplazar cosas, es entenderlas y ver cómo aportan valor en ese entorno educativo, ¿no? Y cómo logramos generar ese cambio. Y también hay que ayudar a los profesores porque, o sea, a los profesores y a todo el mundo, porque cuando tú implementas cualquier innovación,
por nuestra naturaleza humana, nos genera resistencia al cambio. Claro. Y más si lleva de pronto mucho tiempo haciéndolo de una sola forma. Exacto. Entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial, ¿cómo ha impactado todo el proceso dentro de lo que ustedes hacen y a nivel general? Mira, de nuevo, o sea, mucha gente diría como, eso es un problema. No, para mí todos son retos. La inteligencia artificial ha llegado para retarnos. Y ya nos pasó con el teléfono móvil. O sea, yo recuerdo que cuando he tenido hace más de 10 años que tenía a profesores en el aula diciéndome, Emilio, ¿qué hago? Que es que tiene el teléfono en la mano todo el día. ¿Sí? Y yo le decía, ¿y cuál es el problema? Me decían, pues es que no me ponen cuidado. Y yo, pues ponles a utilizar el teléfono en la clase. Entonces yo les decía, miren, el reto más grande está en que el estudiante, o sea, ahora mismo todos, o sea, no se puede mirar, desde el 2010 realmente, o 2008 por ahí, fue cuando tuvimos el primer teléfono así como inteligente de lo que tenemos ahora, que fue cuando cuando el iPod se convirtió en el iPhone, ¿no? Y entonces yo le decía a la gente, le decía a mis profesores, le dije, el reto está en que tú lo que le estás contando al estudiante, en este mismo instante, él puede verificar si le estás contando un cuento o le estás contando algo que es verdad. Y es y es exactamente lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, ahora mismo nos pasa igual. O sea, alguien dice ChatGPT, Copilot, Claude AI, cualquiera de estas. ¿Qué significa innovación abierta? Y te da un montón de definiciones, un montón de información en la que tú tienes que saber qué hacer con eso. Entonces, ahora mismo, digamos que lo que estamos haciendo en algunas instituciones es que el profesor ya está incluyendo algunas de esas inteligencias artificiales en la clase de manera natural, porque es que ir en contra de eso no sé, es como ir en contra de algo que es absolutamente obvio que va a pasar, ¿sí? Ahora mismo, ¿sí? Incluso en los trabajos, pues, oye, ¿cómo se hace una carta de recomendación? ChatGPT, ¿qué es una carta de recomendación para el cargo no sé cuál, y te quita el trabajo en muchos casos para los investigadores. El ChatGPT se ha convertido en la herramienta que les ayuda a combatir la página en blanco. ¿Sí? O sea, cuando alguien se sentaba a escribir, página en blanco. ¿Por dónde empiezo? Vale. Ahora tienes 3 ideas. Mira, tengo 3 ideas. Ayúdame a armar algo. ¿Sí? ¿Y dónde está el trabajo ahora nuestro? En revisar, en corregir. Ahora, ¿cómo le aporto valor a esto que ya tengo una base? Ya puedo empezar, ¿no? Entonces, es todo un reto hacer ese trabajo. Y entonces los profesores ya están diciendo, bueno, de hecho, obligan al estudiante que busquen ¿sí? Y entonces tenemos ahí varios ejercicios. Uno es, mire lo que le está diciendo la inteligencia artificial y luego cotégelo. Porque hay una cosa de la que muy poca gente está hablando y es de los sesgos que tiene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hoy día tiene sesgos. ¿Por qué? Porque está hecha a imagen y semejanza a sus creadores, ¿sí? Entonces, te pongo 2 ejemplos. Tú le puedes preguntar al ChatGPT quién fue el primer afrodescendiente en estar en una universidad. Y te dice que es un señor en la Universidad de Harvard en no sé cuánto. Y entonces tú le dices, ¿y qué pasa con Juan Latino? Juan Latino era un afrodescendiente que estudió en Sevilla, en España, a principios del siglo XIX. O sea, fue el primero. Y entonces la inteligencia artificial dice, lo siento, es verdad. Juan Latino fue el primero en el mundo, ¿sí? Entonces tú dices, ¿y por qué no lo pones? Si me explico. Entonces ahí te das cuenta que por las probabilidades, la inteligencia toma ciertas atribuciones. Es como, por ejemplo, el otro ejemplo que te iba a dar. Si tú utilizas DALL-E para que te haga imágenes,
intenta pedirle por ejemplo, si yo utilizo a veces el DALI para crear perfiles de personas, ¿sí? Cuando uno hace un perfil a un cierto grupo poblacional, para que no tengamos sesgos de cómo es exactamente, yo le doy a DALI una descripción de una persona. Intenta decirle que te haga una persona con sobrepeso. Es casi imposible, ¿sí? Porque hemos establecido que eso podría ser como una especie como de gordofobia, por ejemplo. Entonces, estas inteligencias ahora mismo tienen sesgos de género, tienen sesgos de todo tipo. Sí, de hecho, en la Universidad Politécnica de Valencia hay un grupo ahora mismo investigando en temas de género e inteligencia artificial porque hay sesgos, ¿sí? Entonces, es súper interesante ese tema también de cómo nosotros nos estamos enfrentando a los retos que nos trae la inteligencia artificial hoy día, ¿sí? Pero es una realidad y tenemos que aceptarlo y tenemos que ayudarle a nuestros estudiantes a entender cómo sacarle el mayor provecho, ¿sí? Ok. Bueno, para poder hacer eso, los profesores tienen que estar muy bien preparados, Ujú. porque no se puede hablar de algo donde, en este caso, los profesores no son más expertos que los mismos estudiantes, porque definitivamente todo lo que estás describiendo ahí es sinónimo del desconocimiento como tal de la herramienta, del Correcto. no entender cómo se usa o de pensar como lo venden cierto tipo de personas que es magia o otro tipo de personas que es apocalíptico o otro tipo de personas que de pronto lo entienden. Y quizás más porque están en el tema tecnológico y saben. La inteligencia artificial, de hecho, es vieja. Funciona hace muchos años. Ujú. Pero hasta hace pocos años es abierta. Es abierta, por eso digamos que de los pioneros OpenAI, pues que es dejarla abierta al público y obligó a todas las empresas de tecnología a hacer exactamente lo mismo. Por eso se abrió Gemini, Copilot, bueno, porque pues les iban a coger ventaja en el tema del uso, pero funciona hace mucho tiempo para muchas aplicaciones. Ahora, la gente debe aprender a usarlas, que son los famosos prompts. Si la persona no tiene el conocimiento de lo que le está solicitando, lo que le va a salir como insumo no le va a servir. Y creo que eso es totalmente claro en el momento de los resultados. Si yo lo hago de la manera, o por lo menos sé del tema, pues efectivamente voy a sacar un buen resultado. Por eso yo felicito que tengan esa iniciativa de que los profesores ya lo estén incluyendo porque efectivamente es una realidad. Ahora, ¿cómo volver especialistas entonces a los profesores en esos prompts? La ventaja que tiene en este caso es que además enseña ortografía y enseña redacción, porque eh, tampoco la gente lo sabe, pero las inteligencias artificiales tienen sus desarrollos. Yo lo puedo poner en español, pero el paso inmediato que hace la herramienta es hacer una traducción. Si yo tengo mala ortografía en español, la traducción va a salir mal, lo que entendió fue otra cosa y el resultado pues no era lo que la gente pensaba. Entonces me va a obligar a, a entender del tema, a tener mejor ortografía. Yo sí lo felicito porque no todas las instituciones tienen como esa conciencia, diría yo, de, venga, esto es obligatorio, o sea, ya los estudiantes la usan, entonces enseñémosles a usar de manera correcta la herramienta. Así que eso sí yo lo celebro. Hablemos un poquito, quiero que hablemos un poquito de Emilio. ¿Quién es Emilio Jiménez? Bueno, mira, yo soy, tengo una carrera un poco rara porque empecé siendo diseñador gráfico. Ok, Entonces, yo estudié diseño gráfico en la Universidad Nacional de Colombia. Luego, por motivos de la vida, terminé en España. eh, Básicamente porque mi vida se empezó a llevar hacia allá y allí tuve la oportunidad de homologar mi título como licenciado en Bellas Artes en la Universidad de Barcelona. Y ahí empecé otro ciclo en el que dije, bueno, ¿hacia dónde quiero ir? Entonces ahí ya me modifiqué un poco mi perfil y me fui hacia el diseño industrial. Y entonces hice una maestría en gestión del diseño industrial. Eso me abrió otro mundo con temas de innovación, con temas de empresa, con temas de industria.
Y como si fuera poco, entonces me llevó luego eso fue en la Universidad de Oviedo, luego me llevó ese mismo título a irme por el tema de la ingeniería del diseño, que era ya otro nivel más avanzado de meterme con el diseño, pero más desde un punto más ingenieril. Y esto pues lo hice en la Universidad Politécnica de Valencia. Y luego metido ahí, conocí a un par de personas que fueron claves para mí, que luego se convirtieron en mis directoras del doctorado, y entonces terminé haciendo un doctorado en diseño, fabricación y gestión de proyectos industriales. Todo esto me llevó a meterme de lleno en temas de innovación, en temas digamos que ya la creatividad la traía como de atrás, pero fue un poco entender cómo puede utilizar la creatividad para ayudar a las organizaciones a hacer estos procesos de transformación en todos los sentidos, ¿no? No solo digital, sino pues también a nivel de estrategia, a nivel de cómo puedes encontrar unas metodologías y unas tácticas para poder hacer que tus productos y tus servicios sean mejores, ¿no? Y luego pues me metí mucho por el tema del service design, que me apasiona mucho. Es una de las cosas en las que más he hecho hincapié en los últimos años. Entonces, es un poco mi perfil académico, va por esa línea. En mi trayectoria me la he pasado en diferentes países del mundo. Como te decía, pues terminé mi carrera y prácticamente como a los 2 años, bueno, ahí ya había sido profesor, había hecho un emprendimiento también en temas de diseño, y me fui a vivir a España. En España estuve 8 años, que fue donde hice toda esta formación. Y luego cuando empezó la crisis del 2008, yo alcancé a arrastrarla como hasta el 2013. Yo era también emprendedor allí en España. Estuve 3 años aguantando así estoicamente desde el 2010 hasta el 2013. Y ya llegué a un punto en que dije, no, o sea, no, ya la situación de crisis que había en ese momento fue complicada. Y dije, bueno, ¿por qué no regresar a Colombia? Y claro, regresar a Colombia con la titulación y con unos, bueno, estaba todavía estudiando el doctorado, lo estaba haciendo en ese momento, pero regresar con esa formación me dio, digamos que ciertas ventajas también para poderme vincular ya de lleno al sector educativo. Porque digamos que yo no venía del sector educativo, la educación para mí era más un hobby y más un tema de actualización personal. Y entonces terminé ligado aterricé aquí y empecé a trabajar con una universidad acá en Colombia. Y estando ahí me buscaron de Costa Rica, la red LSI me buscó en Costa Rica en ese momento, y me dijeron, oye, ¿te quieres venir aquí a dirigir una escuela? Y digamos que yo había tenido experiencia en temas de gestión académica, pero esta fue como una apertura para decir, oye, qué interesante, voy a irme allí. Y allí estuve como dirigiendo primero la escuela de diseño y comunicación visual. Y luego, durante la pandemia, me dijeron, oye, mira, vamos a abrir una escuela ahora en temas de negocios y queremos también darte la dirección de esa escuela. Y entonces, uno de mis primeros pasos fue decirles, fusionemos las dos escuelas y fundamos la que es como la sexta escuela en el mundo de negocios y diseño. Es una escuela en la que mezclamos temas de gestión pura y dura con temas de diseño estratégico. Y hay unas carreras. Y luego, después de eso, pues también por temas familiares tuve que regresar a Colombia, 3 años después de que me había ido a Costa Rica. Y, y entonces me dijeron, oye, mire, estamos buscando al nuevo rector de LSI Bogotá, es parte de la red, estamos haciendo convocatoria interna y externa, vas a concursar con otros perfiles. Y dije, bueno, concursemos. Y fue un proceso súper bonito porque de hecho en otras instituciones digamos que hacen entrevistas y ya en esta o sea, hicieron una terna, nos invitaron a los tres a que hiciéramos una conferencia para las personas a las que íbamos a dirigir luego, y ellos votaron. Y dijeron, mira, con el que más afinidad tenemos es este, el que más nos gustó es este. Y digamos que eso también fue parte del proceso de empezar a liderar esta institución. Ya llevo 2 años y un poquito ahí en el SI, y pues los retos son grandes. Digamos que ya él tenía los conocimientos un poco, pues porque como te decía, había hecho temas de acompañamiento a empresas. No me gusta llamarlo consultoría porque creo que la palabra consultoría es un poco rara. Así lo llamo más facilitoría.
Eso asusta a la gente. Claro, pero entonces digamos que ya tenía yo ahí ya habíamos hecho, digamos que la teoría la tenía y había ayudado a otras organizaciones en el tema, pero claro, ahora cuando tienes que encargarte tú de tu propio, de algo tan grande como una institución educativa, pues es un reto también grande. Bueno, y en el SI, ¿qué encontramos? Cuéntanos un poco de, ya en materia, qué vemos ahí, quién pueden estudiar. Mira, nosotros ahora mismo en el SI tenemos 2 técnicos profesionales y 9 carreras tecnológicas. El SI empezó en el año 2000, en el 2008. Nos convertimos en institución de educación superior, ¿sí? Digamos que veníamos de un proceso, éramos antes una institución para el trabajo y el desarrollo humano. Teníamos unos técnicos laborales y cuando empezamos, digamos, como a madurar, en el 2008 hicimos ese cambio y nos convertimos en una institución de educación superior. Hay como 5 categorías en el ministerio, nosotros estamos en la categoría de instituciones tecnológicas. Pues hemos venido desarrollando esas carreras. Tenemos dentro de los técnicos profesionales, tenemos el único técnico profesional en maquillaje artístico que existe en Colombia. Es una de nuestras carreras más grandes y la que más estudiantes ha tenido. Es una carrera que dura 1 año y 4 meses. Es súper ágil y aprenden a hacer todo tipo de maquillaje. O sea, desde el maquillaje más de belleza, más de tal, hasta cosas de apliques y cosas así como para hacer temas fantásticos por ejemplo, de producciones de televisión, ¿no? Tenemos también panadería y pastelería, que es un técnico profesional. Ese dura 1 año. Entonces, ahora mismo detectamos que hay un montón de gente que, incluso durante la pandemia. En Bogotá hay una panadería a cada cuadra. Exacto. Nos encanta el pan. Ahí tenemos ese programa también. Y luego tenemos de esos 9 programas de tecnología, tenemos producción gastronómica, que sobre todo formamos chefs. Tenemos interiorismo sostenible, que es una tecnología en la que es muy poca la formación que hay en temas de interiorismo en Colombia. Esa es una de esas carreras que está ahí. Tenemos producción gráfica digital, que es, digamos que es familiar al diseño gráfico, pero es mucho más enfocada a temas de interacción, más enfocada a temas de videojuegos también. Tenemos producción fotográfica, que es, digamos, como nuestra carrera más artística. Los chicos se dedican mucho al tema artístico, a la producción de experiencias de imagen, sobre todo ligadas a este desarrollo fotográfico. Tenemos gestión de industrias creativas, que es como una administración, pero para llevar negocios de economía naranja. Todo el tema de industria de entretenimiento, de todo lo que tiene que ver con temas culturales. Tenemos una que ahora mismo está haciendo nuestro programa estrella, que es gestión de la moda. Gestión de la moda es toda la gente que está diciendo ahora mismo cómo tienes que vestirte, dónde se deben comprar las cosas, todo el tema de cool hunting, etcétera. Y ahora mismo, o sea, nos está yendo tan bien porque casi que todo el sector que se dedica a gestión de la moda ha pasado por el SI. Entonces, digamos que nos hemos vuelto... Lo que llamamos los outfits que vemos por ahí en redes sociales. El outfit, tal cual. O sea, y además en ese programa tenemos un montón de chicos que son influencers o que se están formando como influencers y que van a ser los que se van a convertir en influencers. De hecho, ya tenemos algunos que tienen más seguidores que los que tienen nosotros mismos como institución, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos un programa de producción escénica y visual, que son los que hacen todas las escenografías. Ahora mismo estamos viendo que está creciendo todo el tema del teatro, todo el tema de espectáculos al aire libre y demás. Esos estudiantes aprenden a hacer este tipo de cosas. Tenemos, a ver qué me falta por ahí. Tenemos un programa nuevo que se nos está, digamos que lo trajimos directamente de Canadá. El mismo programa que hay en el CI Vancouver lo tenemos acá en Bogotá, que es VFX o producción de efectos visuales.
Canadá se ha vuelto un referente en estos temas. De hecho, si tú miras, por ejemplo, muchas de las cosas que se han hecho con el Mandalorian, con muchas de esas series de Star Wars, están hechas con tecnología que se ha desarrollado y con gente formada en Canadá. Y a ver cuál me queda por fuera. Ya te dije, me debe faltar como una. Y tenemos moda indumentaria, se me olvidaba una de las principales, que son los chicos. De hecho, cada 4 meses hacemos un desfile de modas en el que, por ejemplo, en el que vamos a tener este abril, que seguramente lo hagamos fuera del edificio. Vamos a tener 24 estudiantes, que algunos desfilan 2 atuendos, otros desfilan 4 atuendos, pero en total van a ser alrededor de 140 modelos, desfilando los trajes que diseñan nuestros estudiantes. Entonces, pues esa es básicamente la oferta que tenemos, y seguimos creciendo, o sea, seguimos pensando en otros programas. Estamos revisando la posibilidad de convertirnos en institución universitaria porque el mercado no lo está pidiendo. ¿Sí? Lo que yo te decía, aunque hay una oferta para todo el mundo, al estudiante colombiano le sigue interesando el tema de tener una carrera profesional. ¿Sí? Aunque digamos que los tecnólogos están reglados por el Ministerio de Educación, sí que siguen pensando en que quiero tener un grado profesional, ¿no? O lo que llamamos un pregrado, que le permita luego acceder por ejemplo, un estudio de posgrado, una maestría, una especialización. ¿Dónde están ubicados físicamente? Mira, estamos en una zona espectacular que es en la calle 77A con 13. Es ahí bueno, el barrio realmente se llama El Espartillal, pero digamos que la zona grande se llama El Lago. Sí. Y es una zona que es absolutamente céntrica. Hemos hecho algunos eventos, en alianza, por ejemplo, con los premios Lápiz de Acero, y nos dijeron, oye, préstanos el edificio para hacer los premios. Y todo el mundo estaba encantadísimo porque la ubicación es absolutamente céntrica en Bogotá. Entonces, nuestros estudiantes también lo agradecen bastante que esté ubicado ahí cerca Transmilenio y cerca SITP por la carrera 11. Ahora séptima también, de hecho. Con la séptima, exacto. Entonces, ahí en esa zona de los héroes. Y bueno, también luego ahora cuando ya tengamos el metro, tendremos el metro y cerca también. Listo. ¿Y cómo los encuentran las personas que están interesadas? ¿Qué redes sociales o qué medios digitales se Mira, pueden? yo los invito a que nos visiten en la página web. De hecho, es una página web que lanzamos hace menos de un año. En nuestra página web es www.lci.edu.co. Les digo que la visiten porque es que ahí tenemos toda nuestra oferta internacional. Entonces se van a poder dar cuenta que nuestros programas, por ejemplo, de modas, es muy parecido al programa de modas que pueden estudiar en Barcelona, en Melbourne, o en cualquiera de las sedes de Canadá, ¿no? Tenemos presencia en 9 países. Entonces digamos que la página web es un buen punto para encontrarlos. También tenemos Instagram. En Instagram pueden buscar por LSI Bogotá, y salimos de esa manera. Tenemos TikTok, que ahora me pillas porque ahora no me acuerdo el usuario de TikTok, pero si lo buscan en el buscador de TikTok, también estamos haciendo ahora mismo, hace unos meses empezamos a hacer producción de videos para TikTok. Pues nos puede seguir en LinkedIn. También buscan LSI, Institución de Educación Superior, creo que sale así. En LinkedIn también publicamos ahí algunas cosas. A veces también publicamos información para nuestros egresados. Y básicamente son nuestras redes. En Facebook también nos encuentran como LSI Bogotá. Bueno, ahora un consejo para todos los rectores que quieran implementar temas de transformación digital dentro de hacer ese híbrido. Mira, yo creo que el mejor consejo es sentarse con los profesores y con los directores o los decanos y entender cuál es la necesidad que tienen realmente, ¿sí? Yo, por ejemplo, he participado en talleres de innovación con ASCUN, que es la Asociación Colombiana de Universidades, y digamos que yo he tenido todo el panorama. O sea, te voy a contar rápidamente algo que analicé hace poco, y es que muchas veces tú te encontrabas en estos talleres, te mandaban al vicerrector académico o te mandaban al vicerrector financiero o al decano X, ¿no?
Entonces, hacíamos todo un proceso de innovación académica y se iban con unas herramientas y se iban entusiasmados para sus universidades. Y llegaban y el rector les decía, no lo veo. Qué bueno eso que hiciste en ese curso ASCUM, pero ahí vamos viendo, ¿no? Entonces, ya ahí directamente el rector o sea, el rector no estaba convencido de lo que tenía que hacer y entonces era le faltaba ahí, ¿no? Y luego ya cuando llegué yo aquí, entonces, claro, empecé a tener gente que llegaba con ideas y yo, al contrario, yo decía, bueno, ¿qué necesitas? ¿Con qué te ayudo? ¿Qué podemos ir armando, no? Pero me di cuenta también que hay un universo en el que hay que sentarse, o sea, si digamos que el mando intermedio, que son los decanos, vicerrectores y demás, está alineado, el rector alineado, ahora hay que alinear a los profesores. O sea, y no alinearlos. Cuando digo alinearlos es escucharlos, ¿no? Es como Involucrarlos. involucrarlos y ver qué es lo que les falta, ¿sí? Porque muchas veces, a veces llegamos con la misma velocidad en la que... Y esto lo aprendí en esos 2 años porque digamos que el primer año para mí fue un año como de velocidad, como que digamos que llegas con una visión clara de qué quieres hacer, nos alineamos con la red, dijimos, mira, estos son los planes, me dijeron, sí, hagamos esos planes, vámonos en esa línea, pero te das cuenta que tienes que decir, momento, vamos, bajémosle un poquito al acelerador y empecemos a hacer las cosas un poco más participativas, ¿no? El reto está en la participación y el reto está en la comunicación. Entonces, para mí es entender, escuchar, o al revés, mejor, escuchar, luego entender y luego construir. Como te digo, esto es un tema de cambios estructurales, ¿sí? Y evidentemente, o sea, y hay que entender que va a haber resistencia al cambio. O sea, muchas Mm. veces uno como rector tiene que tener la visión estratégica, pero también pues esa visión estratégica hay que ver cómo la articulas con lo que tienes y con lo que quieres. Entonces, mi consejo sería que hagamos esos procesos con los profesores. Como te digo, digamos que en LSI siempre escuchamos a los profesores, pero este cuatrimestre empezamos ese proceso que te contaba al principio tenemos ya definido un grupo de 20 profesores que escogimos, 3 que enseñan cocina, 3 que enseñan moda, 3 que enseñan gestión, para que ese grupo interdisciplinario nos ayude a construir hacia dónde vamos, qué es lo que queremos hacer, cómo queremos transformarnos, cómo hacemos que el estudiante tenga la mejor experiencia pedagógica, ¿sí? Cómo utilizamos la didáctica para que esté entretenido, cómo utilizamos la tecnología para que valga la pena que la tecnología esté ahí. Entonces, digamos que ese es el piloto que vamos a hacer ahora, a ver cómo nos va. Pero tengo, digamos que muchas esperanzas en que eso nos va a salir muy bien porque, a ver, yo quisiera tener a todos los profesores. Tengo ahora mismo, son como en total como casi 140 profesores, pero tener 140 profesores poniéndose de acuerdo es más difícil, así que escogimos unos que fueran claves y sobre todo que nos ayuden a hacer ese proceso de evangelización, ¿no? Y que sean esos embajadores de la innovación pedagógica en el aula. Bueno, maravilloso y yo le deseo muchos éxitos en todo este proceso. Muy interesante, pues todo lo que nos ha comentado Emilio. Muchas gracias por compartir todas esas experiencias acá en este espacio, hablando de educación, de transformación digital para la educación. Y le agradezco mucho por compartir, por haber venido acá. No, yo te agradezco a ti la invitación. Yo estoy muy contento de poder compartir esto con tu audiencia y nada, estamos ahí en LSI Bogotá para lo que necesiten y vayan y nos visitan y conocen el edificio. El edificio es bastante nuevo, bonito, así que los invitamos a que pasen por allí y nos conozcan. ¿Disfrutaste de este episodio tanto como nosotros? Ojalá el contenido te inspire y sea una guía valiosa en tu camino como emprendedor. Nos encantaría que nos acompañes en nuestras redes sociales y que nos escuches en las principales plataformas de streaming para que descubras más episodios. Te esperamos.